Siempre está el temor, ¿sabe? Siempre. Como el pastor viene predicando y mi hermana Carla, ¿cierto? Vienen predicando de lo radical. Hoy día quiero hablar un tema la fe radical que mueve el corazón de Dios. Es una muy bella palabra. Y quiero invitarlos a abrir su Biblia en el libro de Primera de Samuel, capítulo 1, versículo del 6 al 20. Y dice así en el nombre de Jesús. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignaras mirar a la aflicción de tu sierva y te acordaras de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras lloraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, no soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Y el último versículo dice: y levantándose de mañana adoraban delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá, y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concedido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, por cuanto lo pedí a Jehová. Amén. Dios le bendiga. Tomen su asiento. Pastor oró. Se gozaba mi corazón cuando buscaba información y leía de esta sierva. Una mujer con una fe radical, tremenda. Ser radical, ¿cierto? Significa que las cosas, ir a la raíz de las cosas y vivir una fe verdadera. Es vivir un compromiso total y profundo desde el corazón. Así como Ana. Ella hizo ese compromiso en el fondo de su corazón. Todos hemos tenido alguna vez en la vida, hemos estado en una sala de espera, ¿cierto? Todos sabemos lo que es desgastarse esperando una respuesta, que muchas veces esperamos por largo tiempo y esa respuesta se alarga por mucho tiempo, por muchos años.
muchas veces un diagnóstico médico que se atrasa y nos tiene pensando día y noche cómo podemos, qué respuesta vamos a tener. O si lo llamamos la vida de hoy, el mismo empleo. A veces se necesita con urgencia una crisis familiar que parece muchas veces no tener ese fin. Y así continuamos esa espera, hermano. Muchas veces agotan nuestra fuerza. Lo dice la misma palabra de Dios en Proverbios 13:12. La esperanza que se demora enferma el corazón, pero el deseo cumplido es árbol de vida. Cuando la respuesta de nuestra petición o de nuestra oración tarda, el corazón se enferma, se debilita y se llena de dudas, incertidumbre y temores tenemos nosotros. Y la Biblia relata de esta mujer llamada Ana, una mujer íntegra, temerosa de Dios. No tiene un libro, no tiene versículos completos en la Biblia o capítulos completos. No sale en una portada esta mujer como los demás siervos de Dios. Fue una mujer que la conocían donde ella vivía y se hacía conocer porque era estéril. Pero esta mujer nos deja una enseñanza tan grande, hermano. Ella cargaba con un dolor muy grande, el ser estéril, no poder tener hijos. En la cultura del antiguo Israel, no poder tener hijos no era tan solo un dolor biológico, era considerada una vergüenza pública y a menudo un falso sinónimo de abandono divino. Y para colmo, hermano, lo que leíamos recién, Ana sufría en silencio compartiendo su hogar con Penina. Esta mujer que es muy importante en este libro o en este capítulo. ¿Por qué es importante? Penina era antes de hablar de Ana tenemos que hablar de Penina, era la otra esposa de su marido, ¿cierto? Quien sí tenía hijos. El texto bíblico relata que Penina la irritaba, enojándola, la entristecía, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y en 1 Samuel 1:6 dice, año tras año, cuando subían al tabernáculo a orar, Penina usaba sus propias bendiciones como un arma para humillar a Ana. Era burlona Penina, ¿cierto? La molestaba. Más encima, tenían que dormían en el mismo techo o en la misma tienda. Ahí no había techo en esos años, ¿cierto? Eran tiendas. Y me imagino que esta mujer irritaba a Ana y se burlaba siempre de ella. A lo mejor le decía, porque no sale la cantidad de hijos que tenía Penina, pero dice tenía hijos e hijas. Y me imagino que estaba dividida la casa o la tienda con un velo, ¿cierto? Y me imagino que siempre escuchaba burlas de Penina a Ana. A lo mejor le decía a los niños, Penino pequeño, Peninita pequeña, vengan, yo soy mamá, tú no. Burla constantemente, la Biblia lo dice, se burlaba constantemente de Ana. Es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. Pero sabe que yo oro para que se levanten en la iglesia, en nuestra vida, Peninas.
se tiene que levantar Peninas. Esas pruebas, esas personas difíciles, había un propósito a través de Ana, porque si Penina no era así, ella nunca iba a llegar a conseguir lo que consiguió. Esa persona que la molestaba constantemente se aburrió. Ana se aburrió, le colmó la paciencia. Eso mismo pasa hoy en día en nosotros, hermanos, en las iglesias. Hay muchas Anas y muchas Peninas. Penina representa esa circunstancia, esa persona o esa voz enemiga que en tu día a día te recuerda constantemente lo que te falta. A eso me refiero la Penina. No es que Penina le decía a Ana, el cana es mío. Y ella le decía al otro lado de la tienda, no, es mío. No. En todo caso, este hombre se tenía harta confianza, harta fe, porque le dice a Ana que él acaso no es mejor que de hijo. Y me reía solo cuando preparaba el mensaje. Decía, sí que se tenía confianza este hombre, porque él amaba a Ana, ¿sabe? Pero Ana buscaba algo más. Penina representa eso lo que nos falta, hermanos, muchas veces. Muchas veces ese cobrador, cuando estamos en una situación difícil, el síntoma de una enfermedad en tu cuerpo, es la burla de muchas personas. Y me imagino que Penina le decía, ¿qué sacas de orar tanto a tu Dios si no te responde, no te da respuesta? Es lo que pasa hoy en día. Cuando muchas veces buscamos a Dios y no hay respuesta, Dios está en silencio. Muchas voces, muchas Peninas, lo primero que dicen, ¿qué hizo él? ¿Qué hizo ella? Porque Dios tiene los oídos tapados y no le responde. Muchas personas que se burlan de nosotros, los hijos de Dios, ¿sabe? Esta mujer fue importante, Penina. Pero después que termina toda esta historia, no se vuelve a nombrar a Penina. Fue importante en el momento. Y ella se burlaba porque tenía hijos. Y Ana no. Es como muchas veces, yo tengo una bendición que Dios me dio y tú no la tienes. O tú no la sabes usar. También entra aquí, ¿sabe? Penina no era una mujer humilde. Se burlaba muchísimo. Ante la provocación del entorno, la mayoría de las personas reaccionan con amargura, ¿sabe? Peleando. Con nuestras propias fuerzas de repente. O nos rendimos por completo. Muchas veces nos rendimos. Pero hoy día vamos a descubrir que esta mujer que decidió romper ese molde con una fe radical tremenda. Que hasta los días de hoy, querido hermano, esta mujer nos enseña en la historia. Ana llegó a su límite, pero no en lugar de explotar contra Penina, contra su familia. Una mocha, dice la hermana Sandra, ¿cierto? Yo creo que sí le daba. Ella tomó una decisión radical. Que esa decisión cambió la historia, hermanos, para siempre de esta mujer. Ella entró al tabernáculo y con amargura de alma lloró abundantemente, dice la palabra. Y oró Jehová.
Su oración fue tan profunda, tan íntima, desesperada. Me imagino que ella formó un charco de lágrimas, porque la palabra dice que lloró abundantemente y oraba a Jehová. Su oración era tan profunda, dice, tan íntima y desesperada. ¿Cómo estaría ella, su corazón, su mente? Porque tenía todo el día ahí un bicho, ¿cierto? Hablando lo que le pasaba, lo que no tenía ella. Desesperada, que el sacerdote Elí la observaba y pensó que estaba ebria, porque ella solo movía los labios, pero su voz no se escuchaba. Ana no estaba borracha de vino, estaba embriagada de dolor, vaciando su alma que ella tenía llena ante el único capaz de transformarla, ¿cierto? Que es nuestro Señor Jesús. Lo normal hubiese sido lo mejor que Ana discutiera con Penina en esta historia, o se quejara con su esposo. Es lo que muchas veces nosotros nos pasa. Nos peleamos con el hermano o nos quejamos. Y no buscamos primeramente a Dios. Preferimos discutir. Preferimos buscar la pelea muchas veces y no vaciar nuestra alma, hermano. Ana prefiere ir al altar, perdón. ¿Qué hacemos nosotros muchas veces cuando tenemos esta presión, este problema que nos sigue, nos aumenta? Muchas veces, para descargar nuestra mente, nuestro corazón, o para quedar tranquilo, nosotros pescamos el teléfono muchas veces y se descargan en una red social. La mayoría de los seres humanos lo hace eso. La mayoría, ¿sabe? Prefiere eso antes que contarle a Dios. O muchas veces buscamos a alguien y le contamos, pero ese alguien muchas veces no es de confianza, hermano. El único amigo es nuestro Padre Celestial. Nosotros podemos confiar en Él, solo en Él. Tenemos que dejar muchas veces de fingir que todo está bien en nuestra vida. Muchas veces debemos de seguir el ejemplo de Ana. Entrar muchas veces en nuestra habitación, ¿cierto? Y ponernos de rodillas. Orar, como lo hizo esta mujer, con un dolor profundo. Ella va y le cuenta todo a Dios, sus problemas. Dios sabía todo, hermano, todo lo que ella tenía. Dios nos conoce a nosotros, todo lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, nuestro dolor, nuestra tristeza. Dios conoce todo de nosotros. Yo los invito a que vayamos nosotros a los pies de Cristo primero. Dios no busca oraciones muchas veces religiosas. Dios busca esos corazones dañados, hermano. Que dependamos de Él.
En 1 Samuel 1:17 dice: después de que Ana derramó su alma de manera radical, el sacerdote Elí la bendijo, diciendo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y aquí ocurre el milagro más asombroso, hermano. La Biblia registra en el versículo 18: y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Ana no comía, Ana estaba triste. Y muchas veces lo que nos pasa a nosotros, aunque a algunos no se nos note mucho cuando estamos tristes y no comemos, pero a esta mujer en la Biblia sí, ¿cierto? Yo no puedo decir si estoy triste y no he comido nada, se me nota, no, ¿cierto? Pero esta mujer sí, se le notaba. Pero ella llora y derrama todo delante de Dios. Y quiero volver un poquito cuando Elí, 1 Samuel, cree o piensa que ella estaba ebria. ¿Qué le faltó a Elí ahí? Al sacerdote. Amén. Discernimiento le faltó. Pero todo esto era un plan de Dios, ¿sabe? Porque en ese tiempo estaba pasando un problema muy grande con Elí, sus hijos. Y Dios estaba preparando a esta mujer por el siervo que iba a llegar, que era su hijo. ¿Por qué va a orar Ana al templo y no busca otro lugar? Ahí está la presencia de Dios, ¿cierto? El lugar es importante. El hogar. Tú puedes orar, querido hermano, en tu casa. Pero Dios nos llama, Él tiene su casa. Aquí tenemos un ejemplo. Ella va a los pies de Cristo y encuentra respuesta. Esta es la casa del Padre. Ana se arrodilla, le entrega todo a Dios y le pide un varón. Y Dios le da un niño. Era la promesa de Dios, era el propósito para lo que sería Samuel, el hijo varón. Y me llamaba mucho la atención donde Ana dice: no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Saben qué quiere decir? ¿Sí? Amén. En número 6, versículo 1, dice: todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Apartado, consagrado, ¿cierto? Era una persona especialmente para Dios. No beber vino, no contaminarse, tampoco se cortaba el cabello. A ese extremo, hermano, cuando Dios te tiene elegido, cuando eres para Él. Y esta mujer va y le ofrece a Dios a Samuel. Es tremendo. Yo no me hubiese podido dejar el cabello largo. Ana todavía no estaba embarazada cuando ella se levanta al altar, se lava la cara y se sentó a comer. El bebé no había nacido, el vientre seguía cerrado y Penina seguía viviendo en la misma casa. Tenía la misma actitud, hermana.
molestosa, altanera. Físicamente nada había cambiado en Ana. Pero por dentro, Ana lo había entregado todo de raíz. Ella experimentó de forma anticipada lo que nos enseña el apóstol Pablo en Filipenses. Dice, no se preocupen por nada, más bien, en esta ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Ella sabía que Dios le había respondido. Ella sintió eso cuando derramó hasta la última lágrima en el altar. Sintió que algo se había activado en ella. Eso es lo que provoca nuestro Dios cuando nosotros realmente nos entregamos, hermano, en oración, en llanto, humildad. Él responde. Amén. ¿Cree usted que Dios responde? A todos nos ha respondido, ¿cierto? ¿Y nosotros qué hacemos hoy en día, hermano? Lo normal en nosotros sería que nos pongamos alegres después de recibir la noticia. Lo normal habría sido que Ana siguiera llorando hasta ver la prueba física de su embarazo. Si hay un vientre cerrado en este lugar, hoy en día, yo creo que toda la semana o todo el tiempo la persona que se le entregó palabra, que Dios le entregó, andaría comprando un test de embarazo. Por no esperar los tiempos perfectos de Dios. Imagínense, todas estas personas de la Biblia, hermanos, cuánto nos enseñan a nosotros. Es una copia que deberíamos nosotros de repetir. Es un manual. Tener paz mientras el problema sigue activo es una conducta completamente radical que desafía la lógica de los hombres. Muchos de nosotros, hermanos, venimos al altar y esperamos que Dios nos hable, pero nos paramos igual. Y yo se lo digo por experiencia propia, hermano. Recibimos palabra y muchas veces nos dura hasta antes que salgamos de esa puerta. Y ahí nuevamente empezamos a dudar. ¿Cuánto debemos de aprender? Esta mujer, ella declara ahí, ella ya sabía, ella le había prometido a Dios, si me das un hijo, lo dejaré para ti. Yo recuerdo, hermanos, que cuando nosotros nos casamos con mi esposa, mi esposita quedó embarazada. Dios nos bendijo con nuestro pequeño Tomás. Y yo la veía a ella y la escuchaba. Que cuando ese porotito estaba así, ella le hablaba. Ella desde antes le pide un hijo a Dios. Desde antes ella se lo entrega a Dios. Mientras estaba embarazada, cantaba, leía, oraba. Hoy en día, hermano, las personas, mujeres, Señor, dame un hijo. Todo el día está con el teléfono, hermano. ¿A dónde está lo que le pediste a Dios? ¿A dónde está esa promesa? Dios no es juguete, hermano.
Él no es juguete. Dios quiere que cuando tú vengas al altar, tú le entregues el problema, pero tú le creas. Porque si no, quédate sentado en tu silla. Todo lo que yo digo lo he vivido. Todo lo he vivido. El venir acá a esperar que Dios me hable cosas bonitas y me levante derrotado porque me habló algo que yo no quería, no esperaba. Esas peninas que se burlan en la Biblia existen hoy en día. Voy a contar algo muy pequeñito. Nosotros, como familia, pasamos una prueba muy difícil el año pasado. Muy difícil. Yo no le cuento a nadie, ni a mi sombra, hermano. Solo Dios sabe y conoce todo. Las redes sociales no las uso, solo para buscar información o para trabajar. Y aprovecho de pedir disculpas que nunca hablo en el WhatsApp de la iglesia. Pero nosotros pasábamos esta prueba y pasábamos una y otra vez a buscar palabra de Dios para levantarnos e irnos contentos. No llegaba. Es más, me decía, te voy a seguir cerrando las puertas. Señor, termínala, por favor. Tú me dijiste 1 año que ibas a cerrar las puertas. Dios avisa, siempre avisa. Dios te pone en alerta, hermano. Vengamos al altar. Cuando venimos a la iglesia, los jueves, los domingos, cuando vengamos, contémosle ese problema a Dios. Pero cuando nos levantemos, no nos volvamos a levantar con esa mochila pesada, ¿cierto? Que la llevamos en nuestra espalda una y otra vez. Y viene el lunes y nuevamente comenzamos con una semana pesadísima, con tristeza, con dolor que Dios no nos ha respondido. Seamos como Ana. Ella se lavó la cara, comió, sonrió. Tengamos esa capacidad de sonreír, de descansar, hermano. No porque el problema se resolvió en el momento. A veces pasa tiempo, pero ya se lo entregaste a Dios. Ese problema, créelo, ven, entrega ese problema. Aquí hay muchas Anas, hombres o mujeres, porque es el ejemplo que da en la Biblia. Esas peninas están ahí hablándote. En tu interior de tu mente te están diciendo, Dios no va a hacer nada por ti. Dios no te va a responder. Ni en que pases una y otra vez, Dios no te va a responder. Y le creemos, hermano, a nuestra mente. Nuestros labios, nuestra boca, tiene poder, ¿sabe? Todo lo que nosotros hablamos se puede hacer realidad, se puede cumplir. Dios, el creador de todo, formó todo con palabra, todo hablando. Y cuando viene en forma de hombre, le enseña a los discípulos. Y nos enseña una y otra vez la Biblia.
prédicas, que nuestros labios, si lo declaramos con fe en el nombre de Jesús, se va a ir ese problema, se va a cumplir esa enfermedad muchas veces. A veces pasamos al altar y se ora por sanidad, pero muchas veces, en general, en todo el mundo, la persona que está orando ni él mismo cree. Si nosotros no tenemos poder, hermano, eso tenemos que tenerlo claro nosotros. Nosotros no somos un superhombre. Un pastor, un siervo, un apóstol no es un superhombre. No lo es. Es un siervo que le trabaja a Dios. Eso es. No somos nada más, hermano. Dios por misericordia te va a usar a ti, a ti, a ti, a mí. Y muchas veces por misericordia de esa persona que pasó, le va a responder. Pero no es ni él, ni nadie. Es Dios, hermano. Es Dios. Nadie más que Dios. Si nosotros declaráramos que ese enfermo se va a sanar y, Señor, el resto es trabajo tuyo, a lo mejor va a pasar un momento, un tiempo, porque Dios tiene planes con esa persona, así como tenía planes con Ana, una tremenda sierva, con una fe radical, y su hijo, lo que venía después. Y después dice que Jehová se acordó de ella y dio a luz un hijo llamado Samuel. ¿Cierto? Se acuerda Dios, la escucha Dios en la oración. Dios no escucha cuando vienes tú aquí, hermano, Él te escucha. Él te escucha las oraciones en tu casa, tus necesidades, Él te escucha. Yo antes creía y decía, ¿quién me va a escuchar Dios a mí? ¿Quién me va a escuchar Dios? Hasta cuando Dios sabe, ha empezado a usar personas que ni siquiera me conocen, otras personas de aquí, y me han dicho cosas que solamente yo sé. Y digo, wow, sí, Dios escucha. Dios sí me escucha. Y ahí empecé a creer, hermano, que lo que sale de nuestros labios, Dios lo escucha. No se miren menos. Porque yo era de esas personas que me miraba en menos, ¿sabes? Decía, ¿quién me va a escuchar Dios a mí? Siga orando. Siga derramando sus lágrimas delante de su presencia de Dios. No se canse, hermano. Ana no retuvo, dice Lucas 6:38. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida que medís, os volverán a medir. Ana no retuvo lo que Dios le dio. Mostró una generosidad radical. Y fue el resultado, ¿cierto? Su hijo. Ana entrega a su hijo. Qué dolor entregar a ese hijo. Los que somos padres y especialmente las que son madres. ¿Se imagina la pastora que tenga máximo 2, 3 añitos y tenga que entregarlo? ¿Por qué? Porque ya se lo prometió a Dios, por hermano. La Biblia dice que Ana esperaba ansiosa ir a entregarle su hijo a Dios. Nosotros a lo mejor estaríamos orando todos los días, Señor, me arrepentí de lo que te prometí.
Ella no se arrepintió, hermano. Cualquier madre de la época habría ido a negociar con Dios. Señor, déjamelo hasta que sea más grande. En mi único hijo te ofrezco otra ofrenda. Entregar a su único milagro requirió un desprendimiento radical en esta mujer. ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios en medio de la crisis: Señor, si me sana, te voy a servir? Todos se lo hemos dicho alguna vez, hermano. Todos. Cuando estábamos recién buscando la presencia de Dios, en algún momento todos, o nuestros padres le dijeron, o nuestros conocidos: Señor, si me das ese trabajo, típico eso, yo te voy a servir, yo te voy a diezmar, apoyaré tu obra. O Señor, si tú salvas a mi familia, abriré las puertas de mi casa para un grupo de hermanos en oración. Eso yo lo veía cuando era pequeño, ¿sabes? Pero cuando llega ese trabajo, ya no tienes tiempo. No hay tiempo para congregarse, hermano. No hay tiempo. Nos olvidamos, total, Dios. ¿Qué más? Tampoco nos acordamos de lo que le habíamos dicho: si me da ese trabajo, que nosotros le íbamos a diezmar fielmente. Cuando llega la sanidad, nos olvidamos de orar, hermano. Buscamos las manos de Dios por lo que nos puede dar. Muchas veces buscamos a Dios por eso, o se busca a Dios, ¿sabe? Por eso. ¿Qué nos puede dar? Pero no buscamos su rostro por quién es Él. La fe radical adora a Dios en la escasez. En la escasez, hermano. Pero le es profundamente fiel y generosa en la abundancia. Querido hermano, el sufrimiento de Ana no era un capricho del destino, ¿sabe? No era algo que nació, como se dice hoy en día, con mala suerte y no. Dios permitió ese proceso en ella, así como puede permitir el proceso de nosotros, a nosotros. Porque ese dolor de Ana, esa angustia, esa tristeza, ese buscar, tenía ese propósito tan grande, un propósito eterno. Ese hijo que ella entregó radicalmente, Samuel, se convirtió en un eslabón clave para la historia del pueblo de Israel, hermano. Fue el profeta que ungió al rey Saúl, David. Y por entregarle a Ana este hijo, la Biblia dice que tuvo 5 hijos más. Dios no se queda con nada de nosotros, hermano. Si hay una promesa en tu vida y no se ha cumplido, es porque tú estás tardando esa bendición. Es porque no has venido al altar como Ana, no has derramado esa lágrima o ese charco de lágrimas en abundancia, no has entregado o no has tenido esa fe radical que tuvo ella. Aprendamos de esta mujer, de esta tremenda historia. Amén. Cuando nosotros nos encontramos en una condición o donde estamos estéril espiritualmente,
Así como estaba Ana, separado de Dios. Recordemos que ella era estéril. Incapaces muchas veces de salvarnos nosotros mismos por nuestras propias fuerzas, hermano. Dios no nos dio respuesta a medias. Dios nos dio una respuesta radical. Recordemos que entregó a su único hijo en la cruz del Calvario para cargar con nuestra humillación. Así como Penina humillaba a Ana, Dios carga todo esto en la cruz para nuestra humillación, para nuestro pecado, nuestros dolores. Con esto ya voy terminando, hermano. Este lugar no es el altar donde estaba el sacerdote Elí. No es un edificio de piedra a lo mejor, ¿cierto? Ni nuestro pastor tampoco es el anciano Elí. Nuestro acceso directo, hermano, es a través de la sangre de Cristo. Enfoquémonos en eso. Muchas veces siempre digo, enfoquémonos en Dios. Muchas veces lo que pase al lado, déjelo pasar. Enfóquese en Dios. Cuando usted venga, entre por esa puerta, mire para acá el altar. Búsquelo a Él. No busque el coro, si se equivocó o cantó bonito. Alabado sea Dios si cantan bonito, porque le pedimos un coro a la iglesia. Alabado sea Dios que hay instrumentos, pero no se enfoque en eso. Busque a Dios. Si viene a una iglesia, no venga a criticar, venga a arrodillarse y busque respuesta. Si está enfermo, está enferma, venga, arrodíllese y pídale respuesta a Dios. Pero si venimos a criticar o venimos a mirar, y no tan solo lo digo en este lugar, ¿sabe, hermano? Es el mal del ser humano. Donde vamos o donde se va, se tiene que ir a criticar. Y no nos enfocamos en las cosas de Dios. Cuando nos burlamos o nos reímos tanto de un hijo de Dios, Dios responde, así como le respondió a Ana. Penina se tuvo que callar. Era tan importante Penina al empezar que después no se nombra más en la historia de la Biblia. Eso mismo quiere Dios con nosotros. Todas las voces que tenemos al lado de nosotros no son importantes cuando nos acercamos a Él. Él quiere que seamos como Ana, con una fe radical. Que pasemos nuestros testimonios a la historia de nuestros hijos. En Mateo 11:28 dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Eso quiere Dios, que usted venga, porque está cansado, los problemas te agobian muchas veces, pero Él nos llama a descansar. Y no hay límite, hermano, problema que usted tenga. No hay impedimento. Nos vamos a ir poniendo de pie, vamos a ir terminando, hermano. Quiero que nos pongamos de pie, démosle gracias a Dios porque Dios ha entregado esta palabra. Dios nos está buscando hoy día, hermano, creyentes tibios. O que nos rindamos a la primera provocación. Ana no se rindió a la primera provocación.
Dios está buscando hombres y mujeres valientes, ¿sabe? Guerreros, que luchen y que activen esa fe radical. Si tú, querido hermano, por algo, todos llegamos a este lugar hoy día. ¿Te sientes como Ana? Como al principio de la historia, Ana estaba cansada, ¿recuerdas? Ella estaba cansada, yo creo que estaba aburrida de su vida, cansado de esperar, provocado por tanto problema, hermano, con ese corazón afligido. Yo te invito esta hora que podamos orar, que demos gracias a Dios por la palabra que nos entregó. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, oro, Señor, y doy gracias, Rey del cielo, porque tú, Dios mío, nos hablaste el día de hoy. Te pido, Padre, que nos permita ser, Señor, como Ana, de tener, Dios, una fe radical, papá. Que tu palabra, Dios, haya, Dios mío, entrado en cada corazón, en cada mente de mis hermanos. Oro por ellos, Dios, oro por nuestras vidas, por este lugar, para que tú te manifiestes, Señor. Todo problema, Dios mío, todo atraso, toda dificultad que está, Dios mío, constantemente, Señor, agobiando sus mentes, sus corazones. Tú, Dios mío, traes respuesta, así como trajiste, Dios mío, respuesta a Ana. Tú escuchaste la oración, Señor. Declaro, Dios mío, que nuestras oraciones tú las sigues escuchando. Y declaro respuesta sobre este lugar, Señor. Declaro respuesta, Padre Celestial. Que nadie en Dios nos robe esa amargura. Que nadie nos robe el gozo, Señor. Que esas peninas, Padre, que aparecen, Dios mío, muchas veces en nuestros corazones, tú, Dios mío, traiga respuesta. Gracias, Rey del cielo. Oramos, Señor, y permítenos, Padre, tener esa fe radical, Dios mío. Oramos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Me invito a dar gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Señor.